México, lo hemos visto a lo largo y ancho de todo mi canal. Es un sitio muy turbio y hemos abordado cómo situaciones deleznables se han dado en distintas instituciones, ya sea públicas y privadas. Y hoy toca abordar a la organización religiosa más importante en el país, y me refiero a la Iglesia Católica, aquella que cuenta con millones de fieles alrededor de todo el territorio mexicano y que es vista por varios como una de las más respetables dentro de la República. Pero basta con escarbar un poco para darnos cuenta de casos en serio inquietantes que han sucedido dentro de esta iglesia. Casos que francamente pueden asquearnos, así como escandalizarnos. Esto por la crudeza de los mismos. Es así que sin más dilación, pasemos con casos turbios de la Iglesia Católica en México. El Padre Amaro de Oaxaca. Este es uno de los escándalos más sonados en la historia reciente de la Iglesia Católica en México. Este suceso, que recuerda la trama de la película El crimen del Padre Amaro, basada en la novela anónima, involucró a un sacerdote acusado de abuso y corrupción de menores en el estado de Oaxaca, desatando una gran controversia en la opinión pública. El caso salió a la luz en 2016, cuando varias jóvenes denunciaron a un sacerdote de la región por abuso y manipulación. De acuerdo con los testimonios, el sacerdote en cuestión había aprovechado su posición de poder y la confianza de la comunidad para establecer relaciones indebidas con jóvenes feligreses, muchas de ellas sin que rebasaran los 18. Se descubrió que varias de las víctimas fueron coaccionadas con promesas de apoyo económico y amenazas para que no revelaran los abusos. La persona en cuestión se trataba del párroco Carlos Franco Pérez Méndez, a quien abuchearon tras hacerse público el escándalo. Las investigaciones iniciales estuvieron plagadas de irregularidades. Diversos sectores denunciaron que la diócesis local y algunas autoridades intentaron minimizar el impacto del caso, protegiendo al sacerdote acusado, en lugar de garantizar justicia para las víctimas. Durante mucho tiempo, las denuncias fueron ignoradas o desacreditadas, y el religioso continuó ejerciendo sus funciones sin repercusiones inmediatas. Uno de los aspectos más alarmantes del caso fue la forma en que la comunidad reaccionó. Mientras algunos grupos exigían justicia y la intervención de las autoridades civiles, otros defendían al sacerdote, argumentando que se trataba de una conspiración en su contra. Este patrón de protección a líderes religiosos, acusados de todo tipo de crímenes, ha sido recurrente en México y en otras partes del mundo, lo que ha dificultado que se rindan cuentas de estos delitos dentro de la Iglesia Católica. Después de una creciente presión mediática y social, el caso comenzó a recibir mayor atención de las autoridades. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas se sumaron a la exigencia de justicia, logrando que el caso llegara a los tribunales. Sin embargo, la longitud del proceso y la posible influencia de la Iglesia en las instituciones judiciales ha hecho que los avances sean limitados. El caso del Padre Amaro de Oaxaca ha servido como un reflejo de los múltiples abusos que han sido encubiertos dentro de la Iglesia. Ha evidenciado lo que ocurre por dentro de esta grande religión en el país. A pesar de los esfuerzos de muchas víctimas y activistas, la impunidad sigue siendo el obstáculo en esta clase de casos. La historia del Padre Amaro de Oaxaca es solo uno de los muchos episodios que muestran cómo el poder dentro de las instituciones religiosas sigue siendo una problemática vigente en México y en el mundo. Este sujeto, llamado Carlos Franco, expresó ser inocente de lo que se le acusaba, pero tenía detrás a no solo una persona, sino muchas, quienes contradecían su inocencia en el caso, llamándolo traidor, e incluso y así fue como lo recibieron, de principio a fin, en la rueda de prensa en la que asistió, un individuo que lo acusaba, el cual sufrió un crimen por parte de esta persona. Expresó que cuando el padre se sobrepasó con él, ocurrió en el mes de marzo, durante la celebración del Viernes Santo en la Catedral de Oaxaca. En este caso en particular, no se trata de una fémina, sino de un hombre que asegura a pies juntillas que el párroco se sobrepasó con él. Fue después de unos meses, para ser exacto, el 15 de julio del 2016, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra y fue ingresado
al Centro de Internamiento Estatal número 6 del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, la Sierra Sur. Esto por el delito de bioequiparada. Los hechos presuntamente habrían ocurrido en el cuarto de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el corazón del centro histórico de la capital oaxaqueña, informó la Fiscalía General del Estado, tratándose de otro delito. Lamentablemente esta historia no tiene un final feliz para quienes se cree fueron las víctimas de este tipo, ya que no mucho tiempo después se liberó a la persona. El sacerdote, recién liberado, dijo que guardaría en el secreto de su ministerio la infamia cometida contra su persona. Destacó que ha perdonado sinceramente a personas y personajes quienes dieron por cierto hechos que nunca sucedieron, afectando su nombre, su familia, a la feligresía, al ministerio, al arzobispo y a la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Esto pese a que no respetaron sus derechos humanos, así como del escrutinio público y el linchamiento a través de los medios de comunicación. Él decía perdonar a todas estas personas. Quien fue víctima de este párroco expresó que esta no ha sido ni la primera ni la última vez, que es de su conocimiento que han ocurrido muchas veces este tipo de actos con otras personas, pero por miedo callaban todo lo que el párroco hacía. La víctima ingresó a trabajar en la catedral en 2015. Fue contratado por Pérez Franco, su mismo abusador, pero dejó el cargo por consecuencia del presunto ataque. Como lo puedes ver en las imágenes, se trata solamente de un joven, alguien que sin problemas puede ir en una preparatoria, algo que vuelve turbio este caso todavía más. En verdad sorprende que este sujeto, el que nombran como el Padre Amaro de Oaxaca, quedó impune de un delito tan grave, y sobre todo se cuestiona mucho cómo es que la misma ley dejó en libertad a este presunto agresor, algo que se suma al lado turbio y oscuro de la Iglesia Católica Mexicana. Macías Maciel. El caso de Macías Maciel y los Legionarios de Cristo es uno de los más escandalosos de abuso y corrupción dentro de la Iglesia Católica en México. Si crees que el anterior caso que escuchaste es turbio, es porque no has visto el presente puesto. Maciel, nacido en 1920 en Cotija, Michoacán, fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1941. A lo largo de las décadas construyó un imperio de poder e influencia dentro de la Iglesia, obteniendo el respaldo de figuras clave en el Vaticano y acumulando una fortuna millonaria. A pesar de su éxito público, Maciel fue acusado de abuso íntimo por numerosos ex seminaristas desde los años 50. Estos, sin embargo, fueron encubiertos sistemáticamente por la jerarquía eclesiástica, lo que permitió que continuaran durante décadas. En muchos casos, las víctimas fueron silenciadas con amenazas o con compensaciones económicas, además de las extralimitaciones carnales, si les podemos decir así. Se descubrió que Maciel tenía varias identidades secretas y llevó una doble vida, teniendo hijos con diferentes mujeres. Las denuncias en contra de Maciel comenzaron a ganar notoriedad en la década de los 90, cuando un grupo de exlegionarios expuso públicamente todo lo que habían sufrido por parte de Maciel. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Vaticano, bajo el papado de Juan Pablo II, evitó tomar medidas en su contra, ya que Maciel era visto como un importante recaudador de fondos, así como un líder bastante carismático. No fue hasta la llegada del Papa Benedicto XVI que se inició una investigación formal. En 2006, el Vaticano finalmente obligó a Maciel a retirarse del ministerio público y llevar una vida de penitencia y oración. No se le sometió a un juicio canónico, ni se le impusieron castigos severos, lo que generó indignación entre sus víctimas. Maciel falleció en 2008 sin enfrentar la justicia ni pedir perdón por sus crímenes. El escándalo de Marcial Maciel tuvo un impacto devastador en la credibilidad de la Iglesia Católica y de los Legionarios de Cristo. En 2010, tras nuevas investigaciones, el Vaticano admitió oficialmente los abusos cometidos por Maciel y reconoció la complicidad de la congregación en su encubrimiento. Como consecuencia, se implementaron reformas dentro de la organización, pero muchos críticos consideraron que las medidas fueron insuficientes y que la congregación sigue operando bajo una estructura de secretismo y poder.
Lo que se hizo alrededor de este sacerdote después de su fallecimiento fue más que un descaro. Fue como si se rieran en la cara de las víctimas del sacerdote, el cual no obtuvo un castigo en vida y que en sumo descaro, solo después de su fallecimiento, se dijo que Maciel sí que llevaba a cabo actividades cuestionables y sobre todo ilegales. Y es que